¿No sabes qué son las variables y por qué son tan importantes en programación? En este vídeo te lo explico paso a paso con ejemplos sencillos y fáciles de seguir. Quédate hasta el final porque al terminar vas a entenderlas y usarlas sin complicaciones. ¡Empezamos! Pero exactamente, ¿qué es una variable? Bien, una variable es como una caja con nombre donde puedes guardar un valor. Ese valor puede ser un número, un texto, un booleano, lo que necesites, ¿vale? Y luego puedes usar ese nombre para acceder al contenido, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos lo que es, pero claro, ahora viene lo más importante. ¿Cómo se declara una variable en Java? Bien, en Java siempre tienes que especificar tres cosas a la hora de generar una variable desde cero. Uno, el tipo de dato. En segundo lugar, el nombre de la variable que tiene que tener estos requisitos. Que empiece con una letra o también permite un subguión o el símbolo del dólar. No puede empezar con un número, ¿vale? Importante. No puede contener espacios. No se puede usar símbolos especiales. Y no puede llamarse igual que una palabra reservada de Java, como class, int, for. Y de manera opcional puedes asignarle un valor inicial o simplemente declararla y hacerlo más tarde. Entonces, por ejemplo, vamos a crear nuestras primeras variables. Si hago un int edad igual a 30, estoy asignando un valor de 30 a un tipo de dato int, es decir, número entero y el nombre de la variable edad. Bien, si en cambio quiero guardar el nombre de, por ejemplo, Adrián en una variable, vamos a utilizar el tipo de dato string con el nombre de la variable, por ejemplo, nombre, ¿vale? Porque siempre es bueno que las variables sean representativas de lo que están hablando, ya que esto no es, digamos, una norma escrita, pero sí que es una buena práctica, que de esto también hablaremos en otros capítulos. Entonces pondríamos string nombre igual a Adrián entre dobles comillas porque es un string, ¿vale? Lo que comentábamos antes. Por ejemplo, puedo hacer un boolean es mayor. Fijaos que he puesto el es en minúsculas y mayor en la primera m en mayúsculas. Eso se llama camel case. Es un tipo de forma de escritura que en Java es muy común. Bueno, en la programación en general es muy común. Pero bueno, quedaros con que lo hemos escrito así. Ha empezado en minúscula y como habían dos palabras, la segunda la hemos puesto en mayúscula, la primera letra. Entonces, en este caso, lo que decíamos, un booleano puede ser true o false, pues le ponemos un true. Después, ¿qué más podríamos hacer? Pues, por ejemplo, double pi, el número pi, ¿vale? Le ponemos igual a 3,1416 y lo que sigue, lo que podríamos añadirle más, ¿no? Y bueno, un poco como decíamos antes, Java necesita sí o sí que le especifiques desde el principio qué tipo de dato estás usando, ¿vale? Si no lo haces, el programa no va a compilar, así que fijaros en ello. Muy bien, de nuevo estamos en nuestro IDE, IntelliJ. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto a nivel teórico y bueno, vamos a aplicar código que al final es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que hablábamos. ¿Cómo declaramos una variable? Bien, primero de todo, cada vez que yo ponga cualquier cosa en el IDE, fijaos que ya me sale un autocompleto, ¿vale? Esto es muy interesante que tenerlo en cuenta. Entonces, yo os voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Entonces, tenemos un int, es decir, un tipo entero llamado número, que es igual a 10. Punto y coma, ¿vale? Acordaos siempre del punto y coma. Entonces, de entrada, ¿qué me sale aquí? Vale, me sale un warning, esto amarillo, que me está diciendo que esta variable simplemente no está en uso. Totalmente normal y lógico, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, que no pasa nada. Esto cuando tenemos mucho código es muy interesante porque así detectamos las partes del código que no están siendo usadas y las lo podemos modificar, ¿no? Entonces tenemos una variable que es de tipo entero, que es un número, es decir, el nombre es número, y le hemos asignado un valor de 10. ¿Cómo puedo crear esta variable, mejor dicho, de otra manera diferente? Bien, vamos a ponerle int num, no voy a usar el mismo nombre, porque si yo uso el mismo nombre, fijaros, ya me sale un error, ¿vale? No podemos usar el mismo nombre de una variable dos veces diferentes en la misma clase, que de eso ya hablaremos, ¿vale? Entonces pongo, por ejemplo, num y le pongo punto y coma. Aquí lo que estoy haciendo es declarar la variable. No le estoy asignando un valor, ¿vale? Entonces, si yo hago aquí num igual a 10, aquí sí, este num tiene un valor de 10. Solo que lo he hecho en dos líneas. La forma más rápida es hacerlo así, ¿no? Como hemos hecho arriba, pero que sepáis que también se puede hacer así.
¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar este num. Si yo, por ejemplo, quisiera crear directamente, pongo number, por llamarlo de otra manera, lo que decimos, ¿no? Si no le pongo el tipo de dato, me va a fallar, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Podemos hacer, por ejemplo, ahora un double. Double decimal igual a 3.14. Siempre punto. Si ponéis coma, os va a fallar. Mira, fijaos, ya me sale un error aquí, ¿vale? Entonces, siempre punto 14, ¿de acuerdo? Esto double, acordaros, es para un número decimal. Entonces, fijaos que yo he puesto decimal no por poner algo, sino porque tiene que ser representativo al tipo de dato, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Bien, ¿qué más? Vamos a poner ahora un string en mayúscula, la primera S. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato por referencia. Acordaros que estos datos, int, double, char, por ejemplo, todos estos datos son tipos de datos simples, ¿de acuerdo? Entonces ponemos string, le ponemos el nombre, ¿vale? Que en este caso va a ser nombre, nunca mejor dicho, y vamos a llamarle como el nombre de este canal, enigmadev, ¿vale? Fijaos, yo lo he puesto entre dobles comillas. Siempre el string tiene que ser entre dobles comillas, ¿de acuerdo? Y de nuevo ya me sale el warning de, oye, que no estás usando esto. Vale, vale, lo sé, lo sé. Entonces vamos a hacer ahora, por último, un char letra igual a comillas simples A, ¿vale? Acordaos, el char sirve para guardar letras, ¿vale? O sea, valores únicos. En este caso, pues la A. ¿Qué más podemos hacer con esto? Bien, vamos a darle ahora una utilidad, ¿no? Digamos. Entonces vamos a imprimir por pantalla estos valores, pero combinados con una pequeña explicación, ¿no? Ahora os muestro lo que quiero decir. Voy a hacer un systemout.println que sirve para imprimir lo que hay dentro del paréntesis, ¿vale? Todo lo que pongamos aquí dentro se va a imprimir por pantalla, siempre y cuando esté bien puesto, claro, que no haya ningún error. Entonces vamos a poner doble comilla, vamos a poner número. Aquí fijaos que este número no le he puesto acento, pero porque es un nombre de variable. Pero este número sí que puede llevar porque es un string, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Esto no es una variable, es un string y solo lo podemos utilizar aquí, ¿vale? La variable la podemos utilizar en donde queramos dentro de esta misma clase en la que estamos, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Este número vamos a decirle 2 puntos. Hemos puesto aquí un espacio deliberadamente porque no queremos que se nos enganche con lo que vamos a poner después, o sea, que nos quede pegado, que es número. ¿Vale? Este número yo lo selecciono, lo pongo aquí, fijaos. Cuando yo he seleccionado un número, se me pinta automáticamente este número de arriba. Me está indicando que es este número en concreto del que estoy hablando, ¿vale? Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me imprima un texto por pantalla que diga número, 2 puntos, con un espacio, y luego ponga el número, es decir, el valor que tiene la variable número. Si yo ejecuto el programa, fijaos, ya me sale aquí número 10, ¿vale? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Vamos a copiar esto para ir más rápido. Antes de copiarlo, decir que si yo pongo una S aquí, fijaos, me sale un system, y yo tabulo cada vez que me sale la sugerencia, pues simplemente me la autocompleta, ¿vale? Esto es como en Google, que vamos escribiendo y van saliendo sugerencias, pues lo mismo. Entonces, .out.println, ¿vale? Y lo mismo, voy a poner aquí, pues, número, vamos a quitar este mensaje, número decimal, ¿vale? Vamos a poner 2 puntos y más, y aquí, ¿qué vamos a buscar? Pues que nos imprima este decimal. Lo copiamos, lo pegamos aquí, lo podemos poner a mano también, pero bueno, para hacerlo más rápido. Y ejecutamos. Entonces, fijaos, tenemos un número y le podríamos poner entero para hacerlo más fiel a la realidad. ¿Vale? Ejecutamos de nuevo, número entero 10 y número decimal 3,14. También lo podríamos poner por detrás un string, es decir, podríamos poner así y decir, pues, no sé, este era el número 10, ¿vale? Si ejecutamos, fijaos, bueno, ahora porque no he puesto el espacio, pero bueno, va bien que veáis qué pasa si no pones espacio, que se te queda pegado, ¿vale?
no pasa nada. Hacemos aquí un espacio y listo. Ya lo tendríamos aquí, ¿vale? Incluso podríamos poner un punto y luego el espacio, así nos queda mejor. Nos queda 10 punto y ya aquí empezamos la nueva frase, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, es ver que las variables nos ofrecen una versatilidad enorme, o sea, podemos utilizarlas de muchas maneras, ¿vale? Entonces, vamos a copiar otro y vamos a seguir con los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el de string, ¿no? Pues el de string igual, podemos poner aquí el nombre de este canal es, con el espacio y ponemos nombre. Fijaos otra cosa. Si yo quito nombre y antes de ponerlo del todo, me quedo aquí. Aquí me sale en gris conforme no estoy usando esta variable aún y aún con el warning. Pero en el momento que, aparte que me lo sugiere también, que tengo esta variable, veis esta v, que me está diciendo, tienes una variable nombre, ¿es esto lo que quieres? También me lo está sugiriendo, ¿no? Pero bueno, lo voy a escribir a mano. Fijaos, yo pongo nombre y ya me desaparece el warning de aquí amarillo, ¿vale? Entonces ya me está diciendo, vale, esta variable ya la estás utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? Bueno, lo podemos hacer también con el de char y lo mismo, vamos a poner aquí la letra es y ponemos aquí letra y también se nos marca ya en blanco conforme ya lo estamos utilizando. Y lo ejecutamos. Fijaos, nos han salido las dos. El nombre de este canal es enigmadev y la letra es A, ¿vale? Bueno, yo creo que esto ya queda claro con este ejemplo. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo para terminar el vídeo. Y aquí así ya os vais familiarizando con el uso de las variables, ¿vale? Entonces, vamos a ver operaciones aritméticas sencillas, es decir, suma, resta, multiplicación y división, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a coger estos dos números de aquí. Voy a borrar ya todo, para que así va a quedar más claro, ¿vale? Vamos a dejar estos dos y, bueno, le voy a poner aquí un 5 para también que quede más claro, ¿vale? Entonces, vamos a sumar ambos valores, ¿vale? A ambas variables. Entonces, para ello, volvemos a hacer el system out, ponemos aquí el nombre de una variable y el nombre del otro. Entonces, num y número. Y vamos a ejecutarlo, ¿vale? Ahora ya no nos sale todo lo de antes porque lo hemos eliminado, solo nos ha ejecutado este 15, ¿vale? 10 más 5. Entonces, si yo hago lo mismo, le digo, vale, ahora quiero que me lo restes, pues simplemente le cambio el símbolo y listo, ejecuto y aquí tengo el 5, ¿vale? Si yo hago lo mismo, pero le digo que me lo multiplique, pues lo mismo, solo que, ¿veis? 50, 10 por 5, solo que la multiplicación es con el asterisco, ¿vale? No es con la X, si pongo la X no me va a funcionar, me da un error. En Java la multiplicación es con el asterisco, ¿vale? Y por último podríamos dividir, ¿vale? Podríamos hacer la división. Entonces, la división es con esta barra, dividimos 10 entre 5, nos tiene que dar un 2, si ejecutamos, aquí nos aparece. Y con esto yo creo que ya queda claro el uso de las variables en Java. A partir de aquí ya os recomiendo que vayáis practicando, que al final hagáis muchos ejercicios y al final esto solo es un 0,1% de todo lo que podemos hacer, ¿no? Pero para ir entrando en materia, bueno, pienso que con esto ya es suficiente. Y bien, ya estamos llegando al final del vídeo. Espero que os haya servido este tutorial sobre variables, que podáis aplicar lo aprendido y practicar mucho. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia, por favor, dejármela en los comentarios. Sin más, me despido. Soy Enigma, desarrollador de software, y esto es Java desde cero. Adiós.